Me presento, soy Bertol Gorospe, director comercial de Mi Abogado, de Ethics Tech. Y nada, la idea es tener una pequeña sesión con vosotros de media hora, 40 minutos, para que podáis conocer un poco las funcionalidades de Mi Abogado y ver un par de casos prácticos. ¿De acuerdo? Para comentaros, para empezar un poco desde el principio, Mi Abogado es una solución de inteligencia artificial que Ethics comenzó a desarrollar en el año 2016. Desarrollamos un modelo matemático junto a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense y eso nos llevó prácticamente los 2 primeros años y posteriormente estuvimos otros 2-3 años más de alimentación con decenas de miles de documentos a lo que es la inteligencia artificial, para que en el año 2022 ya saliese un producto con una funcionalidad muy concreta, que era la funcionalidad de revisa. Y del 2022 al 2023 hemos incorporado 2 nuevas funcionalidades que también os queremos presentar hoy. Voy a compartir la pantalla y así podemos hacer un poco seguimiento de la funcionalidad de Mia. Antes de comenzar, quería enseñaros, esto es Mi Abogado. Mi Abogado está directamente, se puede hacer desde cualquier tipo de navegador. Está alojado en Amazon Irlanda, cuenta con todas las medidas de seguridad y recordaros que Ethics está certificado tanto en la ISO 27001 como en el Esquema Nacional de Seguridad. Al final es una solución que está disponible 24/7, los 365 días del año, y puedes acceder a ella de forma rápida para poder desarrollar tu trabajo de una forma más eficiente. Entonces, Mi Abogado cuenta con estas 3 funciones principales que vemos aquí arriba, que es consulta, crea y revisa. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso por cada una de estas funciones para que podamos explotarlo en su totalidad. Lo primero que tenemos es la función de consulta. La función de consulta y de crea, ambas dos, están enfocadas para cualquier tipo de idioma y cualquier marco normativo. Si le preguntas en español, va a responder en español, pero puedes preguntarle en francés, en inglés, italiano, portugués, el idioma que necesites, y te contestará en ese mismo idioma. De la misma manera, cuando le solicites que te redacte, ya sea una demanda, un contrato o un informe legal, si se lo solicitas en cualquier otro idioma que no sea español, pues redactará ese documento en ese mismo idioma. Entonces, lo primero, la fase de consulta, disponemos aquí un campo de texto que lo que tenemos que hacer es preguntarle sobre aquella duda que tengamos. Podemos tener dudas o hacerle consultas muy generales o consultas muy específicas. Os voy a enseñar, por ejemplo, pues, algunas consultas que tengo ya hechas con anterioridad. Y Mia te va a hacer la respuesta. ¿De acuerdo? También puedes, además de escribirlo, puedes hacerlo por voz. De hecho, también nos está leyendo la consulta de viva voz. ¿De acuerdo? Cuando tenemos las consultas, podemos, como veis aquí, nos ha respondido que la consulta a la normativa que aplica el arrendamiento de oficinas en España, ¿vale? Es la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU, ¿vale? Pero podríamos querer ampliar sobre esta información. Bastaría con que le pidiésemos un informe al respecto. Voy a hacerlo para que veáis. Al solicitarle que nos redacte un informe, directamente nos va a salir una pestañita preguntándonos que queremos redactar un documento y si queremos que lo prepare en el editor inteligente de Mi Abogado. Le damos a confirmar y acabamos de pasar a la función crea, de una primera consulta inicial, que como veréis todas las consultas están acotadas a que se puedan responder en 3-4 líneas, pero muchas veces como profesionales pues necesitamos profundizar un poco más en esa consulta. En ese caso basta con pedirle que te redacte un documento al respecto y te va a generar un documento en el editor inteligente donde tenemos la estructura legal del propio documento. Podéis ver que la estructura es el resumen ejecutivo, introducción, marco legal, ley de arrendamientos urbanos, detalles del arrendamiento, descripción de la propiedad, términos del contrato, obligaciones, ¿vale? Y a partir de aquí, para este informe legal, podemos o bien darle a esta pestaña y nos generará todas las secciones, o podríamos ir a alguna sección en específica, por ejemplo esta de aquí, podríamos darle a generar la sección y Mi Abogado nos va a generar esta sección con su inteligencia artificial, que es la parte que igual pues, más nos puede interesar ahora mismo. Una vez generados, de hecho, quería haceros una prueba
para que veáis, por ejemplo, si veis en este informe, nos ha incluido un montón de secciones, pero no nos ha incluido las referencias, de dónde ha sacado la información para hacernos este informe. Se puede añadir de una forma muy sencilla, pidiéndole añadir la sección, incluyéndole las referencias, que queremos que nos lo pida, y pidiéndole dónde queremos que nos incluya las referencias. Le voy a pedir que nos las incluya al final del informe. Vamos a crear esta sección y veremos que aquí abajo ya se ha generado la sección de referencias. Si le doy a generar sección, me va a decir de dónde va a sacar toda la información para hacernos este informe. Como veis aquí, la ley de arrendamientos urbanos ya se ha completado y para cada una de estas secciones puedo ir generándolas de forma automática. En cualquier momento, si por lo que sea quiero hacer algún añadido, dispongo la posibilidad de poder escribir en cada una de las secciones. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a ver si nos ha redactado todavía las referencias. No. Mientras se van redactando las referencias, os quería enseñar que una vez que tú generas el documento, que se va completando con todas las diferentes secciones, tienes la posibilidad de guardarlo. En ese caso quedaría disponible dentro de tu carpeta de informes y de documentos generados por mi abogado, o también te da la posibilidad de hacer una rápida exportación. Como veis aquí abajo se me abre un Word y en ese caso lo pasaría ya a un Word una vez lo tenga terminado. ¿De acuerdo? Vamos a ver si alguna sección más, como por ejemplo esta de las referencias, para que veáis de dónde saca todas las referencias para hacer este informe legal sobre la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, vuelvo otra vez a mi abogado al inicio y aquí podemos hacerle cualquier tipo de consulta. Quería que vieseis, por ejemplo, que creo que tengo por aquí alguna otra consulta. Por ejemplo, fijaros, podemos hacer una consulta no solo referida a ámbito español, podemos hacer una consulta más compleja, como esta situación en la que una empresa en Brasil tiene que contratar a una persona con discapacidad proveniente de Estados Unidos. Y en la misma nos contesta, la normativa aplicable incluiría leyes laborales de inmigración de Brasil, ley discapacidad de Brasil, Estados Unidos y tratados internacionales. Lo mismo, quiero ampliar información sobre esta normativa o esta situación que tiene mi empresa para contratar a esta persona. Le volvería a preguntar, le volvería a pedir que me redactase un informe, volvería a solicitarme. Si quiero verlo en el editor inteligente, le doy a confirmar, ya he pasado otra vez a la función crea. La función crea se activa en el momento que le pides redáctame un informe, hazme un informe, escribe un contrato, ¿vale? En ese mismo momento se activa la función de crea. Entonces, en este caso, como podéis ver, informe sobre normativa laboral e inmigración en Brasil. Normativa laboral Brasil, podría darle derechos laborales generales, derechos laborales para inmigrantes, normativa de inmigración en Brasil. Recordar que en la pregunta inicial le había pedido que era una persona con discapacidad proveniente de Estados Unidos, proceso de inmigración, derechos y obligaciones de los inmigrantes, protecciones, y en la misma línea tengo las referencias, que también le voy a pedir de dónde me sacaría las referencias para que veáis. Esta es la forma de poder hacerte lo que son los informes legales, ¿vale? Podéis hacerle preguntas, consultas legales de cualquier normativa. Podríamos preguntarle cuál es la ley de sucesiones y testamentos de Brasil, pero también la de Singapur, o cuál es la normativa que regula las quiebras de empresas en Corea del Sur. No tiene ningún tipo de límite en esto, ¿vale? Entonces, como veis, va a sacaros toda la información necesaria para poder hacer el informe para cada una de las secciones. Quería volver aquí a que viésemos si ha sacado ya las referencias, que estará a punto de hacerlas, ¿vale? Y así podéis ver vosotros como expertos, siempre una vez que hagáis cualquier tipo de informe, de dónde ha sacado esta información y sobre todo podéis volver a cotejar estas referencias en el caso necesario. Como veis en este caso, ha sacado las referencias del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Seguridad Social de Brasil, de Justicia y Seguridad Social de Brasil, Secretaría Nacional de Promoción de los Derechos de Personas con Discapacidad, también de Estados Unidos, porque recordemos que la persona, le preguntamos, venía de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta aquí esta es la parte de toda la parte de consultas. Insisto,
puedes hacerle una consulta muy específica y algo más general. Como por ejemplo algo específico, pues imaginaros, ¿cuántos días le corresponden de permiso matrimonio a un trabajador de hostelería según el convenio de hostelería de Córdoba? Por ejemplo, le acabo de preguntar cuántos días de permiso le corresponden por matrimonio a un trabajador de hostelería según el convenio de Córdoba. ¿Vale? Entonces puedes hacerle preguntas desde cuestiones muy puntuales a una normativa que puede regular a mi empresa o que puede afectar a mi empresa en el extranjero. ¿De acuerdo? También lo mismo, si aquí sobre esto le pidiese que me redactase un informe, me hará un informe sobre la normativa que especifica pues, este permiso, estos 15 días de permiso. Haciendo más profundidad en la parte de CREA, tengo varios ejemplos que quiero que veamos. ¿De acuerdo? Tengo algunas peticiones ya creadas. Si me des un segundito, vamos a verlas. Ejemplo de creación. Por ejemplo, vamos a hacer un contrato laboral indefinido, para que veáis. Fijaros la petición que le he hecho, que es con bastante poco detalle. O sea, redacto un contrato laboral indefinido, empresa contratante, persona contratada, objeto del contrato, horario, hora para el descanso, para el almuerzo, jornadas de teletrabajo, vacaciones por año, normativa española, juzgados de Madrid. Si lo metes todo en bruto, detecta que es un contrato laboral indefinido, nos genera el documento, nos genera todas las secciones, tenemos las partes, tenemos el objeto del contrato, el horario y jornada laboral, las vacaciones, normativa aplicable, salario y compensación, lugar de trabajo. Voy a meter una sección nueva que no me la he creado, pero que podría ser, por ejemplo, penalizaciones. La voy a meter al final del todo. ¿Vale? Y si vamos a esta sección de aquí de requisitos y le hacemos clic, vamos a ver que todo lo que le habéis solicitado desde el inicio ya lo ha anotado. ¿Vale? Y como veis, ya ha separado la empresa contratante de los horarios, de la hora para el almuerzo, el teletrabajo, las vacaciones, la normativa, los juzgados, todo esto. ¿De acuerdo? ¿Que quiero añadir alguna cosa más? Como veis, acabo de crear una sección que se llama penalizaciones. Vale. Vamos a añadir un nuevo requisito. Y voy a añadir, por ejemplo, una cláusula de no competencia por 2 años con penalización de 15.000 euros. ¿Vale? A partir de aquí vas generando las secciones y con toda la información que le hemos ido aportando va a ir rellenando y cumplimentando todo. Le había indicado vacaciones, le había indicado normativa, le había indicado salario, hasta el lugar de trabajo, y en la penalización le he indicado también que me añadiese una cláusula. De esta manera va a ir generando, como veis, las partes. Por una parte, ECIS con domicilio, Paseo de la Castellana, que esto lo puedes modificar si no es el adecuado, aunque esta es la dirección que yo le había puesto, el CIF. Por otra parte, el señor con DNI, ambas exponen más. Pasamos a objeto y veremos cómo poco, por ejemplo, normativa aplicable. Fijaros que al principio le dije que era toda la normativa española y nos referíamos a los juzgados y tribunales de Madrid. Ya nos lo ha cumplimentado. Vamos a ir viendo si alguna otra sección nos la va cumplimentando. Y de esta manera, vacaciones. Le había indicado que eran 25 días de vacaciones también al año. ¿Vale? Y veremos cómo poco a poco se va cumplimentando todo el trabajo, todo el contrato de trabajo, contrato laboral, con unas indicaciones de lo más básico. Todo este contrato lo puedes añadir cláusulas que ya tengas, formatos que ya tengas, porque si se van ajustando las secciones, estas secciones se pueden, si no, eliminar, y si no, se pueden generar nuevas. Vemos que la normativa también, la penalización. Fijaros, le pedí una nueva sección del trabajador, se comprometen a trabajar, colaborar, asesorar o de cualquier forma prestar servicios de forma directa e indirecta con la penalización y la duración de 2 años. ¿De acuerdo? Una vez que tienes terminado el contrato de trabajo,
le das a guardar y ya estaría en tu repositorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana tengo que hacer otro contrato de trabajo de este mismo formato, solo tengo que abrirlo, cambiar los nombres de las partes, el objeto, los salarios, los juzgados, hacer retoques en todos estos requisitos y volver a generarse de forma automática. Voy a seguir haciendo algunos otros ejemplos para que veáis de otros documentos que se pueden generar. Fijaros, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios. Vuelvo a darle unas indicaciones de lo más general, ¿vale? Entre una empresa y otra empresa, servicios de asesoramiento y mantenimiento de equipos informáticos, duración del proyecto, precio al mes, lugar de la prestación del servicio, personal destinado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una vez más nos va a volver a solicitar ir al editor inteligente y en la misma línea que el anterior, lo primero que nos va a generar mi abogado es una estructura legal del contrato de prestación de servicios. En este caso, las partes son estas: el objeto de contrato, la duración, el precio del servicio, el lugar, el personal destinado a la prestación, horario, normativa, jurisdicción y firma de las partes. Vuelvo a repetirme, que falta alguna sección, se puede generar de nuevo. Que no, pues podemos ir generando cada una de las secciones. En la parte de arriba vamos a volver a ver en requisitos que ha vuelto a recoger todos los requisitos que yo le había dicho en el enunciado y los ha puesto. ¿Vale? Entonces va a ir otra vez generando todas estas secciones con la diferente información que le hemos suministrado y que podemos ir, lógicamente, completando. Como veis otra vez, las partes, te deja la dirección, el CIF, pero vamos, que es totalmente editable en cada una de las secciones. ¿Vale? Yo puedo escribir directamente sobre cada sección. Y en la misma línea que el contrato laboral, pues un contrato de prestación de servicios se va cumplimentando. ¿De acuerdo? Como veis, las partes, el objeto de contrato, le había dicho que era para asesoramiento en mantenimiento de equipos informáticos, le incluye. ¿Vale? La duración del servicio, por 6 meses, los precios, todo lo irá incluyendo, ¿vale? De forma automática. Vamos a ver algún caso más y si tenéis algún tipo de duda o queréis que veamos algún caso real, podéis escribirme al chat y podemos probar de inmediato, ¿vale? Otro, por ejemplo, pues podemos hacer actas de juntas generales, ¿vale? Normalmente esto ya se está utilizando para, como sabéis, muchas veces cuando tenemos una junta general, pues normalmente el acta suele llegar con un decalaje de 24 a 48 horas, ¿vale? Entre que se hace, se aprueba y demás. En este caso podemos pedirle que nos redacte un acta y durante la propia junta ir introduciendo los datos en bruto para que se vaya generando el acta y una vez terminemos la junta, pues la podamos distribuir. Tenemos asistentes, aprobación, vuelvo otra vez que como ya le escribí requisitos desde el inicio, me los ha cogido. Entonces en asistentes ya le podría ir dando diferentes cuestiones que se van todas incluyendo desde los requisitos. ¿Vale? Voy a abrir aquí para que veáis un acta de una junta general que ya tenemos terminada, de otra sesión anterior, para que veáis, por ejemplo, cómo se puede ir cumplimentando durante toda la sesión. ¿Vale? Aquí tenemos otro acta con la introducción, fecha, hora, convocatoria, asistentes, orden del día, quórum, resoluciones, discusiones y debates, votaciones, conflictos de interés, documentación adjunta, firma y aprobación y distribución. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún otro caso. También, fijaros, por ejemplo, también te sirve para redactar un plan de igualdad, pero también unas políticas. Incluso vamos a ver cómo podemos redactar una ordenanza municipal para un ayuntamiento, ¿vale? Pero si hiciésemos un plan de igualdad, que muchas empresas tienen la obligación de también llevarlo a cabo, basta con solicitárselo. Si lo hubiésemos solicitado en francés, nos lo haría en francés, pero en este caso estamos en castellano. Nos va a abrir otra vez el editor inteligente, nos va a hacer el plan de igualdad con la introducción, los objetivos, ¿vale?
Y fijaros, por ejemplo, la capacidad que tiene con muy pocas indicaciones poder completarlo. El diagnóstico de la situación actual tienes que escribirlo, pero puedo escribir aquí fijaros, dándole una indicación de que estamos trabajando en un sector hipermasculinizado para que veáis un poco su capacidad de redacción. Veamos más partes de la estructura. Bueno, los objetivos del plan de igualdad: promover la igualdad, eliminar la discriminación, fomentar la diversidad, garantizar la igualdad retributiva, promover la conciliación de la vida laboral, prevenir el acoso sexual, evaluar y mejorar el plan de igualdad. ¿De acuerdo? Pero quiero que veáis, por ejemplo, cómo nos ayuda en la fase de redacción con estas indicaciones. Fijaros, con las indicaciones que le di de sector hipermasculinizado, actualmente la empresa opera en un sector que se caracteriza por estar hipermasculinizado. Esto significa que la mayoría de los roles y posiciones de liderazgo están ocupados por hombres y las normas y expectativas culturales favorecen a los hombres sobre las mujeres y otros géneros. Este diagnóstico se basa en una serie de indicadores, incluyendo la distribución de género en diferentes niveles de empresa, las tasas de promoción y retención de género y las percepciones, etcétera. Entonces, ayuda bastante, con muy pocas indicaciones, a generarte todo el texto, o más bien sería también el contexto, ¿vale? Para poder hacer la descripción de lo que necesitas, un poco lo que le estás pidiendo en esta situación, ¿vale? En la misma línea tenemos las secciones que las puedes añadir o puedes eliminar y te va guiando para toda la redacción de lo que es el plan de igualdad. Puedes darle a las diferentes secciones de forma automática. Él ya te va a generar una sección, puede adecuarse o no exactamente a tu empresa, ¿vale? Puesto que estamos hablando de que es un plan de igualdad, es algo que es totalmente a medida para las empresas, pero en cualquier caso sí que te está ayudando a poder guiarte en el desarrollo de toda esta documentación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un último caso también de alguna otra petición para que veáis. Por ejemplo, vamos a pedirle que nos haga una ordenanza municipal de gestión de residuos según la Agenda 2020 y en la misma línea nos pide ir al editor inteligente, va a volver a abrirse, nos va a generar una estructura y va a incluir todo lo que es la parte de gestión de residuos, pero también va a incluir la parte de la Agenda 2020. ¿Vale? Normas de la gestión de residuos, residuos domésticos, residuos comerciales, industriales, residuos peligrosos, programa, revisión y autorización de la ordenanza, disposiciones finales, Agenda 2020. ¿Vale? Y en la misma línea, si quisiese, podría o generarlo entero o ir sección a sección. ¿Vale? En este caso vamos a ir viendo pues, unas cuantas secciones para que veáis cómo te va generando el documento. Insisto, una vez terminado, lo podemos guardar, lo tendremos en el repositorio o lo podemos exportar a un Word y podremos disponer de él para retocarlo, enviarlo o bien guardarlo dentro de nuestros repositorios. ¿De acuerdo? Espero un poquito para que veamos un poco qué contenido nos va a dar. Mientras se genera, voy a ver si tenemos por aquí en el chat alguna duda. No veo por aquí ninguna duda. Volvemos a la sección. Fijaros, normas de gestión de residuos, la separación, el almacenamiento, la recogida, la eliminación, el reciclaje, la educación y concienciación, registro y seguimiento y cumplimiento de la ley. Y en la misma línea que le hemos pedido una de gestión de residuos, podríamos haberle pedido de gestión del tráfico interurbano y de otras tantas cosas que responde perfectamente porque lo hemos probado. ¿De acuerdo? Como veis, también hace referencia a la Agenda 2020. Y en este sentido te permite hacer casi cualquier solicitud que le puedas hacer de algún tipo de documento legal.
podemos hacer reglamentos para algún tipo de comisiones que se puedan hacer, este tipo de ordenanzas, contratos, reclamaciones de cantidad, demandas, contestación a demandas, contratos laborales, de prestación de servicios, ¿vale? El catálogo es bastante amplio. Veo por aquí que me estáis preguntando sobre jurisprudencia. Jurisprudencia no incluye porque, entre otras cosas, hay unos cuantos proveedores en el mercado realmente muy buenos en este ámbito, ¿vale? No descartamos que en un futuro próximo incluyamos la jurisprudencia haciéndonos con una base de datos, llegando a algún acuerdo con algún proveedor de este tipo. Pero a día de hoy, tanto para la jurisprudencia como para que te ayude a enfocar un caso en concreto, hay soluciones de otros fabricantes internacionales y nacionales que funcionan perfectamente. Me están solicitando por aquí, puedes hacer una demanda de responsabilidad civil profesional. Una demanda de responsabilidad, era de... se la voy a pedir así, ¿vale? Pues solo para que veamos un poco la estructura. Esta es una solicitud que no estáis haciendo ahora mismo en directo. De esta manera volveríamos otra vez al editor inteligente y nos hará la estructura, ¿vale? Parte demandante, parte demandada, hechos, fundamentos de derecho, pruebas, peticiones, conclusión, firma y fecha. En la misma línea que los anteriores. ¿Que hay alguna sección que te sobra? La puedes eliminar. ¿Que te falta alguna sección? La puedes añadir, ¿vale? No sé si hay alguna de anexos, pero si quieres añadir alguna de anexos donde puedes subir pruebas, pues por ejemplo, la tendrás que subir. Entonces aquí, parte demandante, pues podría poner que fuese una persona o que fuese una sociedad, ¿vale? Y a partir de aquí tú vas generando el contenido. Irías introduciendo aquí los hechos en bruto o más definido, según los tengas, y irías cumplimentando todas estas secciones. ¿De acuerdo? Si queréis cualquier otro uso, escribirnos sin problema y lo hacemos en directo, ¿eh? Veamos por aquí si tengo alguna otra cosa. Fijaros, por ejemplo, vamos a hacer aquí una demanda. Por ejemplo, una reclamación de daños y perjuicios por un accidente laboral con fallecimiento, ¿vale? En la misma línea que los anteriores, nos va a volver a abrir el editor inteligente, nos va a dar la estructura, ¿de acuerdo? Y estos datos que yo ya le he dado, los ha recogido en toda la parte de aquí de requisitos, ¿de acuerdo? Lógicamente tendríamos que ir completando con más y más requisitos para formalizar, pero para arrancar ya tenemos, ¿de acuerdo? Está la parte demandante, la parte demandada, los hechos, fundamentos de derecho, pruebas, peticiones al juzgado, lugar y fecha, firma del abogado. Entonces, podría ir, como ya le he dicho que es un accidente laboral, que ha sido en una obra, ya le he dicho quiénes son algunas de las partes, pues nos iría generando todo esto, ¿de acuerdo? Veo que por aquí alguna otra duda. Los fundamentos de derecho, por ejemplo, nos preguntan cómo los genera. En este caso, como ya le hemos dicho que es un accidente laboral, en cualquier caso, bueno, como veis, ya nos están sacando parte de los hechos con la mínima información que le había aportado, ¿vale? En cualquier caso, mi abogado, esto es importante siempre explicarlo, mi abogado no sustituye a los abogados. Mi abogado al final es una herramienta, un asistente legal para vosotros que os facilita el trabajo, os genera estructuras, os ayuda en la parte de redacción, ¿vale? Pero al final, si hay que incluir, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, una cláusula de no competencia o una cláusula de exclusividad o cualquier tipo de clausulado o demás, tenéis que ser vosotros los que se lo pide a la herramienta, ¿vale? Basta con que se lo pidáis de una forma, como habéis visto, incluso bruta, que le he pedido antes, incluye una cláusula de no competencia por 2 años con una penalización de 15.000 euros, para que a partir de ahí lo redacte.
pero todo lo demás se lo tenéis que incluir. En este caso, están preguntando por aquí por los fundamentos de derecho, ¿vale? Y como ya le hemos dicho que era un accidente laboral, una reclamación de cantidad por un accidente laboral con fallecimiento, pues directamente nos lo saca. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, yo os recomiendo que sobre todo que lo probéis. Estamos hablando de herramientas pues tremendamente novedosas y de reciente creación. Cuando digo reciente creación es que hace 1 año y medio no habíamos oído hablar apenas de la inteligencia artificial, o si habíamos oído hablar, no lo habíamos visto en el plano más práctico, y ahora mismo sí que disponemos pues ya de soluciones pues de este tipo. Entonces, ¿cómo se va un poco afinando? ¿Cómo te vas haciendo? Pues trabajando con ellas y haciéndole ensayo-error, preguntas y ver un poco hasta dónde puedes llegar, ¿vale? Aunque ya os puedo decir que nosotros ahora mismo la tasa de acierto que tenemos en todas las consultas y solicitudes de redacción y de creación de documentos estamos muy próximos ya al 90%, lo cual es ya un indicador a nivel matemático bastante alto. Si queréis, insisto, alguna otra prueba, fijaros, por ejemplo, aquí le vamos a hacer también un contrato de alquiler con derecho a compra, ¿de acuerdo? Le he vuelto a dar unas cuantas indicaciones. Es un contrato de alquiler inmobiliario con derecho a compra entre una sociedad y una persona física. Hay un inmueble, hay un precio, hay un precio mensual, hay un plazo para ejecutar, ¿de acuerdo? Y nos vuelve a generar el documento que le solicitemos con la estructura. Se abre ahora mismo. Tenemos las partes, el inmueble, el precio del alquiler, el precio total del inmueble, la normativa aplicable. Preferiría hacer cualquier solicitud que tengáis, o sea que si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, escribidnosla a través del chat y lo probamos. Sigo un poco con las funcionalidades. Hasta aquí hemos visto las funcionalidades de consulta y crea. Insisto, cualquier disciplina jurídica, cualquier ámbito geográfico, ¿vale? Y cualquier tipo de documento. ¿Vale? Para pasar de la fase de consulta a la fase de crea, basta con indicarle o solicitarle la acción. Redacta, escríbeme, crea, ¿vale? Y a partir de ahí se abre el editor inteligente y se genera el documento. Esas serían las dos primeras funcionalidades de consulta y crea, que son, como sabéis, multidioma. Y luego tenemos la función de revisa, que esta fue la función original con la que salió mi abogado en el año 2022, ¿vale? Y esta sí que está específicamente circunscrita al ámbito del cumplimiento. Es decir, si le subo un contrato laboral, ¿lo revisa? No. Actualmente no. Si le subo un contrato de prestación de servicios, tampoco. Revisa documentación del ámbito de cumplimiento. Ahora vamos a ver qué incluye este ámbito, ¿de acuerdo? En breve, porque sí que estamos ya en modo beta, en breve vamos a poder subir cualquier tipo de documento, sea un contrato laboral, de prestación de servicios, lo que queramos, un documento de corte legal, y ese documento sí que vamos a poder analizarlo. Y sí que vamos a estos criterios que acabamos de ver, vamos a poder preguntarle a la inteligencia artificial sobre esos criterios. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que una empresa emite miles de documentos o miles de NDAs al año, ¿no? Y queremos que todos los NDAs que salgan hagan referencia a una normativa en específico, a unos juzgados, que pueden ser los de Madrid o los de Barcelona o los de Almería, haga una referencia a que la penalización no puede exceder 2 veces el contrato, etcétera, etcétera. Una serie de criterios que son específicos de la empresa. Bueno, pues podemos subir cualquier NDA, preguntarle si incluye esos criterios y tanto analizar un NDA como 1000 NDAs se hacen en minutos, ¿de acuerdo? Entonces, la función de revisa, como os decía, específicamente orientada al cumplimiento, se activa dándole clic al logo. Como veis, se abre el mapa de riesgos y me da la posibilidad de poder seleccionar en mi administrador de archivos qué documentación del ámbito de cumplimiento quiero que me analice, ¿vale? Basta con seleccionarla, darla a abrir y pasaría al análisis. Tardaría en torno a 1 minuto o 1 minuto y algo. Estamos hablando de cerca de unas 16 documentos con unas 400 páginas, ¿vale? Para que veáis, lo primero que hace la herramienta es, en los códigos normativos de compliance penal, privacidad y blanqueo de capitales y seguridad de la información, clasifica todos esos documentos recogidos.
En este caso vemos que 15 de ellos hacen referencia al ámbito de la privacidad. La primera funcionalidad que tiene esta sección de revisa es que te hace una due diligence automática. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comienzas a trabajar con cualquier cliente, si prestas servicios a terceros, o bien en tu propia empresa, si quieres saber cuál es tu estado frente a cualquiera de estos marcos normativos, basta con subirle toda la documentación para que te dé un nivel de riesgo. En este caso, si fuese toda la información de nuestra compañía en cuanto a privacidad, nos daría un nivel de riesgo C alto. Bajando un poco más, para ver un análisis más específico, vemos en esta columna de la izquierda que aquí están todos los controles del ámbito de privacidad susceptibles de sanción. Susceptibles de sanción porque son al final los que realmente impactan en una empresa. Si no es susceptible de sanción, pues no tiene la misma orientación a riesgos. Y para cada uno de estos controles, la propia IA está entrenada en detectar y evaluar determinados tipos de documentos. ¿Vale? Entonces, todos estos documentos que le hemos subido de privacidad los identifica, los clasifica y los analiza. En esta parte de aquí disponemos de toda la normativa que al final es la amenaza que en caso de inspección pues puede derivar en una sanción. Acabo de hacer clic sobre el artículo 5 del RGPD y ya me está diciendo que lleva 575 sanciones por 735 millones de euros total recaudados y que un impacto por incumplimiento de este artículo a una compañía le supone 1.279.000 euros de impacto medio. Entonces, es un nivel de amenaza de incumplimiento pues alto. Podemos ir y ver otros artículos, como por ejemplo el 30, que el nivel de amenaza pues no es tan alto porque ni está tan multado y el impacto medio de sanción en una compañía es bastante menor. Entonces, ¿cómo funciona nuestra IA? Bueno, por un lado tiene en cuenta todas las amenazas que son las multas, que también podéis disponer de ellas de una forma más detallada haciendo clic aquí en e-radar, ¿vale? Ahora vais a ver que e-radar ya tiene una información mucho más detallada de todas estas multas. Y aquí tenéis los documentos que yo he subido, ¿vale? Para el análisis. Para algunos de ellos me da un riesgo alto, para otros un riesgo medio, para otros un riesgo muy alto, porque como veis aquí no hay ningún documento generado y el artículo 25, pues las sanciones en el artículo 25 son de cerca de 7 millones de euros pasados, ¿vale? Por lo tanto ahí, pues yo como experto tengo que saber si, oye, tengo que generar esta documentación o no. De momento, a nivel de inteligencia me está diciendo que no tengo nada generado de Privacy by Design, ¿vale? Pero vamos a ir viendo, por ejemplo, este caso de aquí, que tengo un riesgo muy alto, pero tengo 3 documentos que he subido. Y quiero saber, quiero que me haga un análisis, quiero que veáis el análisis en profundidad de un solo documento. En este caso, hemos abierto una política de seguridad de la información. La hemos abierto aquí a la derecha, está todo el documento, y me está diciendo la IA que el nivel de defensa jurídico de este documento es del 44%. Entender el nivel de defensa jurídico como lo bien hecho que está este documento, o el nivel de robustez jurídica del documento, ¿de acuerdo? Luego no está del todo correcto. ¿Y por qué no está del todo correcto? Porque la IA sabe que para una política de seguridad de la información que esté correcta debería contener estos 9 aspectos. Y de estos 9 aspectos solo ha encontrado 4, los verdes. Todos los rojos no los ha encontrado. Y si hacemos clic en cualquiera de los rojos, me dice la recomendación que debería haber incluido de forma expresa mención a la normativa vigente y también me facilita un texto que puedo copiarlo y puedo incluirlo en el documento y solventar de esta manera la deficiencia. Así para cada uno de los rojos. Tenemos recomendación y solución. Abro otro, recomendación y solución. De esta manera, este documento ya no estará al 44%, sino que estará al 100%. Y mi nivel de riesgo pues dejará de estar muy alto para pasar a ser alto o ser medio. Entonces, esta sección tiene estas dos utilidades. Por un lado, te facilita el hacer una due diligence rápida en estos 4 marcos normativos y por otro lado, te sirve para analizar documento a documento que generes para evidenciar cumplimiento, que está correcto y que incluye todo lo que debería incluir. Voy a hacer aquí un pequeño repaso también por el módulo de seguridad de la información, porque este módulo, como vais a ver,
contiene diferentes estándares que muchas compañías están obligadas a obtener, como son el DORA, el Esquema Nacional de Seguridad, la ISO 27001, el NIS 2 y el SWIFT. ¿Esto qué quiere decir? Que como te tienes que sacar este estándar, pues toda la documentación que tienes que generar previamente a la auditoría la puedes pasar por la inteligencia artificial y te va a decir en qué grado de cuánto de completa y cuánto de bien generada está esta documentación, ayudándote bastante al proceso de certificación. Insisto, esta parte está específicamente diseñada para cumplimiento, que son documentación del ámbito penal, privacidad, blanqueo de capitales y seguridad de la información. ¿De acuerdo? No sé si disponéis de alguna duda, queréis que aclare alguna cuestión, pero básicamente estos tres serían las funcionalidades de MIA. Consulta y crea cualquier ámbito jurídico, cualquier idioma y marco normativo y geográfico, y revisa más específico con la normativa española europea en el ámbito del cumplimiento. Por terminar, para que sepáis un poco cómo funciona, os recomiendo entrar en nuestra página web, ir a la sección Mi Abogado. Aquí tenéis bastante información al respecto y sobre todo algunas preguntas y dudas que siempre surgen cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ¿vale? Sobre todo esta parte de aquí. Mucha gente nos pregunta a qué estamos conectados y si estamos conectados a ChatGPT. En efecto, estamos conectados a ChatGPT y a otras tantas cosas y bases de datos y fuentes. A ver, veo por aquí una duda. ¿Cuándo está previsto ampliar el ámbito revisa? Estamos en actualizaciones continuas, estamos en pruebas con Laboral, estamos también en parametrización de algunos otros países también en Latinoamérica, de la parte normativa. Entonces esto es una carrera continua y hacia adelante en todo lo que es actualización y nuevas funcionalidades. Imagino que la parte de revisa, en cuanto a poder revisar cualquier tipo de documento y poder preguntarle sobre criterios que tienen esos documentos, estará operativa, me imagino que antes de Navidades ya estará operativa, porque ya estamos trabajando en las pruebas beta y está funcionando muy bien, ¿vale? Entonces, esto sí que es importante. La gente nos pregunta sobre ChatGPT y en efecto estamos conectados a ChatGPT, pero a diferencia de ChatGPT, nuestra tecnología, por un lado, tiene un supervisor legal de toda la documentación que se genera, ¿vale? Tiene en ese sentido pues, un supervisor que está por encima de cualquier consulta, cualquier solicitud de creación de documento, y luego por otro lado también anonimiza toda la parte de datos personales que se envían a ChatGPT, ¿vale? Está alojado además en Amazon en Irlanda, en Europa. Cumplimos también con todas las medidas y es lógicamente comprensible que pues, toda la parte de protección de datos y demás pues, tiene que estar muy reforzada. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis toda la parte de preguntas y respuestas y luego tenéis los modos de licenciamiento, que hay una versión estudiantil y 3 profesionales, que tienes desde la de 29,90 para un solo usuario, 129 para 5 usuarios y esta Enterprise que hacemos ya totalmente a medida, porque pueden ser más usuarios, pueden querer cada uno tener un volumen de documentos mensual, e incluso nos integramos pues, con repositorios de datos legales para hacer la parte de revisión o incluso con desarrollos a medida porque quieren analizar determinados tipos de documentos internos o cargar la documentación que ya tiene la propia empresa interna. Un poquito más abajo tendréis la posibilidad de si no lo habéis solicitado antes, pues poder solicitar también una demo del producto de Mi Abogado y poder así testarlo ya internamente con casos reales propios vuestros. Y esto sería. Si tenéis algún tipo de duda, podéis escribirnos, podéis llamarnos, estaremos encantados de resolverlo, de tener una sesión en particular con vosotros y con vuestra casuística y estamos para ayudaros. El objetivo es que Mi Abogado os pueda ahorrar entre un 50-70% de vuestro tiempo de trabajo en toda la parte de redacción y consultas en el ámbito legal. Muchas gracias y hasta la próxima.